Muy buenos días, muchachos de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas. Les saluda el profesor César Cerrato para una clase más de Administración General. Hemos estado considerando con ustedes, muchachos, pues las diferentes funciones de la administración. Hemos visto ya desde que comenzó la consideración de esta materia que la administración tiene varias funciones. Por ejemplo, la planeación, qué se quiere hacer, la organización, cómo se va a hacer. Pero ahora queremos considerar una tercera función administrativa, la dirección, ver que se haga. Esta unidad llamada la dirección, pues tiene varios capítulos que vamos a considerar. En este caso, el día de hoy vamos a comenzar a ver los fundamentos de la dirección. Solamente para que conozcan el contenido de este capítulo, vamos a ver el concepto e importancia de la dirección, los principios de dirección, la comunicación, la naturaleza de la comunicación, su proceso y las especies de la comunicación. Y también la supervisión, un concepto, las reglas de la supervisión y las funciones del supervisor. Este es el contenido del capítulo. Pero con respecto a este capítulo tenemos algunas expectativas de logro para ustedes. Deseamos que ustedes sepan dar un concepto de dirección, enumerar los principios de dirección, dar un concepto de comunicación, enumerar por lo menos 5 de las utilidades de la comunicación, enumerar las partes que integran el proceso de comunicación, diseñar un cuadro sinóptico de las especies de comunicación, elaborar un concepto de supervisión, enumerar las reglas de la supervisión y enumerar por lo menos 5 de las funciones del supervisor. Eso es lo que deseamos que ustedes logren mediante esta clase. Comencemos entonces desde ahora en materia con el concepto e importancia de la dirección. La dirección concretiza el acto de administrar cuando lo concebimos como lograr las cosas por medio de y a través de otros. Permite que el grupo de la organización funcione orientado hacia el logro de las metas organizacionales. Podemos definir entonces a la dirección como la etapa de la administración que se impulsa y modera la voluntad de cada miembro para que realice sus acciones de acuerdo con los planes aprobados. La dirección es una función de la administración que consiste en motivar a los subordinados, influir en los individuos o equipos mientras trabajan, seleccionar los canales de comunicación más eficaces o enfrentar de una forma u otra los problemas del comportamiento de los empleados. Entonces, ya podemos definir qué es dirección. Recuerden, etapa de la administración en que se impulsa y modera la voluntad de cada miembro para que realice sus acciones de acuerdo con los planes aprobados. Y ya vimos en qué consiste: motivar a los subordinados, influir en ellos mientras están trabajando. Ahora hay varios principios que tiene la dirección. Veamos estos principios. El primero es de la unidad de mando y dirección. Es decir, para cada función determinada debe haber un solo jefe, no muchos. El otro principio, de la unidad de fin. Debe haber la composición de esfuerzos subordinados a un fin común para que los esfuerzos multipliquen. Sí, todo tiene un propósito y así debe de ser. Mediante este principio se está destacando. De la impersonalidad de mando. El mando debe ejercerse como un producto de una necesidad de la organización y no como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. Es decir, no es que porque yo quiero que así se haga, así debe de ser. No, debe de haber impersonalidad en el mando. Surge, como dice el principio, como producto de una necesidad en la organización. De la coordinación de intereses. El logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor se coordinen los intereses del grupo. Sí, cuando se trabaja en equipo, cuando realmente hay buena coordinación, entonces lógicamente se logra el fin común, el que se pretende. De la vía jerárquica.
deben respetarse los conductos previamente establecidos. Es decir, ya se ha colocado quién va a dirigir, quién es el que tiene autoridad sobre cierto asunto, pues debe de haber un respeto para lo que ya se ha establecido. De la resolución de conflictos, resolverlos lo más pronto posible y sin lesionar la disciplina, procurando alcanzar el menor disgusto. Cuando se trabaja en equipo, en grupos, lógicamente a veces van a haber conflictos, van a haber opiniones que son distintas a las nuestras, pero entre más rápido se resuelvan, entonces se va a alcanzar el logro y va a haber menos disgusto entre los integrantes del grupo. Y el otro principio del aprovechamiento del conflicto. El conflicto tiene la virtud a forzar la mente a buscar soluciones. Y esas soluciones se pueden buscar por dominación, es decir, una parte logra lo que desea y la otra no. Por conciliación, cuando ambas partes logran algo, cediendo tolerantemente. Y por coordinación, cuando ambas partes logran lo que quieren. Entonces así se aprovecha el conflicto. Claro está, pues la mejor solución no es por dominación, sino por conciliación y por coordinación es lo mejor. Ahora, muchachos, parte del proceso de la dirección requiere que haya una buena comunicación. ¿Qué es la comunicación? Constituye el sistema nervioso de la administración que nos permite enlazar a las personas en una organización con el objeto de lograr un propósito común. Sin ella no podría efectuarse ni la coordinación ni el cambio. Podemos definir entonces la comunicación como el proceso de compartir información con otros individuos. El término información representa cualquier pensamiento o idea que los administradores deseen compartir con otros individuos. Así que la información es, por supuesto, lo que se está pretendiendo compartir. Así que tengan presente esto, es cualquier pensamiento o idea que los administradores desean compartir con otros individuos. En esencia, el propósito de la comunicación dentro de una empresa es realizar cambios para influir en las acciones tendientes al bienestar de la misma, haciendo la integración de las funciones de la administración, utilizándose para establecer y diseminar las metas de la empresa, elaborar planes para su logro, organizar los recursos humanos y de otro tipo de la forma más efectiva y eficiente, elegir, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización, dirigir, conducir, motivar y crear un clima en el que las personas deseen contribuir, controlar el desempeño. Todo eso forma parte del propósito de la comunicación dentro de una empresa, porque lo que se desea es integrar las funciones de la administración haciendo cada una de estas cosas. Ahora bien, la comunicación tiene un proceso. Para que la comunicación pueda ocurrir es necesario un propósito expresado como un mensaje a transmitir. Este mensaje pasa de una fuente, es decir, origen, a un receptor. Este mensaje es convertido en una forma simbólica llamada codificación y a través de algún medio o canal se transmite al receptor, quien traduce el mensaje del emisor, es decir, lo decodifica. El resultado es una transferencia de significado de una persona a otra. Así que podemos identificar 7 partes en el proceso de la comunicación. La fuente, es decir, donde inicia el mensaje, quien inicia la comunicación y dirige todo su proceso. El mensaje, que es la información codificada que la fuente pretende compartir. La codificación, que es la conversión del mensaje en símbolos con el fin de transmitir significados. El canal, que es la forma usada para pasar el mensaje y es seleccionado por el emisor. La decodificación, que es la traducción que hace el receptor de los símbolos del mensaje. El receptor es el individuo a quien se dirige el mensaje, que antes efectúa la decodificación. Y la retroalimentación, que es el control de cuánto éxito hemos tenido en transferir nuestros mensajes como se pretendía originalmente. Y por eso podemos ver aquí una imagen para ilustrar cómo es el proceso de la comunicación. Comienza con el emisor, la fuente, él es el que transmite la información, es información enviada, el mensaje, que pasa a codificarse mediante señas, símbolos o palabras.
y que se envía por medio de un canal, un diferente canal. ¿Y a quién se envía? Pues al receptor que esos códigos, por supuesto, los tiene que decodificar. Y este receptor pues recibe la información. Esa es la manera de hacerlo y por supuesto se debe de llevar un control de una retroalimentación de esto. Eso hace el administrador, lleva una retroalimentación a fin de poder cerciorarse de que el mensaje llegó así como lo quería transmitir. Muy bien, muchachos, hasta este momento entonces hemos podido ver lo que es un concepto de lo que es la dirección y también vimos parte de ese proceso de la dirección como ser la comunicación, una parte esencial en la dirección. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? En la próxima clase vamos a continuar viendo las especies de la comunicación. Vamos a hablar de la supervisión. Veremos un concepto de supervisión, las reglas de la supervisión y las funciones del supervisor. Y ya con el contenido visto, pues vamos a dejar un trabajo acumulativo para que ustedes puedan realizarlo. Entonces, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Cuídense, que estén muy bien.